Bien. Vamos a ver aplicar la ecuación de los gases perfectos. En este caso, un gas perfecto es un gas utópico, pero muchos gases se parecen, son gases que no hay ninguna fuerza intermolecular. Son cada molecular, el CO2, la molécula no interaccionan entre sí. Sabéis que todas tienen una interacción, por muy mínima que sea, por ejemplo, la dilución de London. Y vamos a ver cómo funciona esto de la ecuación de los gases perfectos. Bien. Entonces aquí tenemos que aquí se mide 1,65 litros de un gas a una presión de 2,010 elevado a 5 pascales y 315 Kelvin de temperatura. La masa de gas introducida en el recipiente es de 4,78. Bien, si queremos trabajar, podemos trabajar en el sistema internacional, en el sistema internacional pues vamos a ver pascales, un newton partido, sabéis que la presión es un newton partido de W. Bien. Podemos trabajar con R. Sí, trabajamos aquí con R igual a. Podemos hacerlo de dos formas, con R igual a 8,314 pascales metros cúbicos Kelvin elevado a -1 por mol. Mol elevado a -1, podemos trabajar con esa. La constante, no obstante, os lo se os dará, ¿vale? Entonces aquí tenemos, ¿qué es lo que me está pidiendo? La masa molar. El dato muy interesante, que es la masa molar del gas. Yo tengo la ecuación PV-NRT, ¿vale? ¿Conocemos la temperatura? Sí. ¿Conocemos la constante? Nos lo da, ¿eh? Habría que saberla, o me lo da. Conocemos la presión y conocemos el volumen. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Conocemos el número de moles? No. Pero que aquí me dice que la masa, expresado aquí, sabemos esto, un dato, los datos son los siguientes, volumen 1,65 litros. Aquí ya empezamos ya un poco la matemática, presión 2 por 10 elevado a 5 pascales, temperatura 300,15 grados Kelvin. Y la masa. ¿Qué masa partido de masa molar? 4,78 gramos. Entonces aquí, mi objetivo, mira, aquí todo el mundo sabemos lo que es el número de moles, que es la masa correspondiente a la masa de la masa molar. Entonces la masa molecular. Por lo tanto aquí tendríamos, la ecuación sería esta, hay que tener en cuenta que PV, estaríamos hablando de, en este caso, PVN sería la masa expresada en gramos partida de la masa molecular. Número de moles, RT.
¿vale? Donde aquí cogemos, donde aquí vamos a poner M masa expresada en gramos. Y M es masa molecular. Y claro, ahora a esta altura, en vez de aprenderse 70 fórmulas, ya estamos en un primero de bachillerato, de ciencia, y en vez de aprenderse varias fórmulas, pues tenemos que salir teniendo la habilidad, se supone ya que tenéis que tener la competencia matemática, la habilidad de saber despejar, porque yo una vez que sé una fórmula, el resto de fórmulas aparecen de manera instantánea. Yo cojo, voy a aquí, voy a coger y voy a despejar. Aquí tendríamos la masa que está aquí dividiendo, pasaría multiplicando, lo que es lo mismo si yo multiplico ambos miembros que es igualdad por masa, pues en este caso, si yo multiplicaría ambos miembros por masa, la masa molecular, pues en este caso esta masa con esta masa se divide. Este despeje me quedaría, aquí me quedaría MPV masa expresada en gramos RT. Y la masa sería N expresado en gramos RTPV. ¿Cómo se pone en la ecuación la constante? ¿Se pone 8 por 314 o hay que hacer algo? Voy a trabajar con esta. Ahora diré que si queremos trabajar... Claro, aquí... Se pone directamente ese número, ¿verdad? Bien, lo que quieras. Ahora déjame porque te voy a contestar a tu pregunta cuando termine porque yo esto no lo he terminado. Ahora no lo he terminado y lo voy a responder, porque son dos cosas importantes. Pero, claro, te agradezco que me hagas esa pregunta, como dicen los políticos, pero porque me va a recordar. Entonces aquí la masa molecular, en gramos, ¿qué masa tenemos? 4. Aquí tenemos un problema. Bien. ¿En qué está expresada la constante? Pascales metros cúbicos. ¿Puedo trabajar con un volumen expresado en litros? No, tengo que expresarlo en litros a metros cúbicos. Entonces, el volumen, yo cojo volumen 1,65 litros. Yo sé que un metro cúbico, ¿cuántos litros tiene? 1000 litros. ¿No? Por tanto, yo cojo aquí y hago así. 1,65 litros y un metro cúbico tiene 10 elevado a 3 litros. Litros por litro se me va a ir y vamos a obtener que esto va a ser 1,65 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Por lo tanto, ahora yo ya voy a proceder a la sustitución. Masa. Pasamos masas que son 4,78 gramos. R, que habíamos dicho que es 8,300, hemos dicho 314. Bien. Apuesto que hay un metro cúbico de un litro. ¿Un metro cúbico? No, un metro cúbico son 1000 litros. ¿Sabes lo que es un metro cúbico? Tú imagínate un acuario que sea igual a un cubo de cada arista un metro. ¿Cuántos litros de agua cabe? Una cosa así, más o menos, esto es un metro, aquí, y tú lo metes aquí, sería un pequeño estanque, pues ese estanque cabe un litro. ¿Vale? Bien. Aquí cogemos y la temperatura habíamos dicho que son 315,15. La presión habíamos dicho 2 por 10 elevado a 5 pascales por el volumen que habíamos dicho 1,65 por 10 elevado a 3. Vamos a ver lo que da esto, ya trabajo de calculadora, lo tendríamos 4,78 por 8.
1,65. 10 elevado a menos 3 por 10 elevado a 5 es 100. 10 elevado a 2 pongo 100 directamente. Y me da que la masa molecular es 36,146,173 gramos. Y llegando al acuerdo de los redondeos, llegando al acuerdo sería 36,15 gramos. Esto es lo que mide la masa, el peso de la masa molecular. ¿De acuerdo? De acá. Bien. Aquí, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que convertir los litros en metros cúbicos. Pero luego hay una que es la más usual, la que tú no cambias los litros cúbicos, que es la que se suelen relacionar, que trabajan mucho los químicos, que es la más similar a la siguiente, donde la R vale 0,082. Sería, en este caso, sería atmósfera, litro, Kelvin elevado a menos 1 por moles elevado a menos 1. Moles elevado a menos moles elevado a menos 1. En este caso, pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos todas las unidades. En un caso, en el primer caso que hemos tenido que hacer, pasar los litros a metros cúbicos. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Puedo trabajar con los litros? Sí. ¿Puedo trabajar con los pascales? No, tengo que trabajar con la atmósfera. Entonces, en este caso, pues, aquí sería, tendríamos la misma fórmula, M sería RT, P, entonces, tengo que pasar, con este caso, la presión, tengo que pasarla a atmósfera. Entonces, yo tengo la conversión. Tengo que una atmósfera es igual a 25, perdón, 25, estoy tirando de 25 pascales. Yo a veces he hecho un redondeo. Este redondeo es 1, 2, 3, 4, 5. Se puede, yo hago este redondeo, puedo redondear 10 elevado a 5 pascales. Daría más o menos, pero vamos a ser puritanos y vamos a ver lo que hay. Bien, ¿cuántas atmósferas? Aquí tengo que presión son 2 por 10 elevado a 5 pascales. Entonces, una atmósfera aquí igual a 1.325 pascales. Aquí siempre, fijaos que en factores de conversión siempre va uno abajo y esto sería igual a, aquí cojo y vamos a pasar 2 dividido entre 1.325. Me va a dar 1, si queréis, 1,974 atmósferas. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Entonces, en este caso, pues yo voy a coger y vamos a ir sustituyendo. R, 0,082 la temperatura. Mira, en Kelvin sí. Muchas veces me lo suelen dar en grados centígrados. Tengo que sumarle 273,15. No, 270,15. Entonces, aquí sería 300,15 RT y presión sería
1,974 por 1,65 litros. Podemos trabajar con una con otra. Yo lo suelo dar, lo suelo dar de dos formas, pero ya el año que viene irá acostumbrándose 82 por 15. Y obtenemos esto es. Vale, sí. Me falta la masa. Me falta la masa molecular, que es ni más ni menos 4,78. Me he puesto 4,78, que no lo había puesto anteriormente, entonces vamos a poner como era, porque aquí no salía una cosa. Da 36,1229 gramos, que tiene que dar, a ver cuánto da los 36,15, esto es 36,123 gramos, más o menos 3 décimas. Estos errores tenemos que estar preparados, ¿vale? Porque también he hecho un redondeo, trabajamos con números y eso no van a dar mucho el follón, ¿vale? Vamos a hacer el siguiente. Dos. ¿Qué presión debe de soportar un gas? Datos que lo tenemos, gas. Temperatura 25 grados centígrados, presión 0,37 grados. Y el volumen 20 litros. Bien, vamos a pasar. Esta temperatura es ni más ni menos de, esto sería 25 grados más 263,15 para pasarlo a 298,15 grados. Bien, me dice qué presión debe soportar un gas a 25 centígrados que ocupa 20 para que su volumen se reduzca a la cuarta parte, ¿vale? Entonces, el volumen, bien, ¿qué volumen tenemos? Estamos aquí con los datos que tengo, pues lo tengo a huevo. Con esta transformación muy pequeño, yo sé que la R es
0,082. Las constantes tenemos que saberlas. Lo voy a poner yo. No sé si la pago yo, lo voy a poner. Atmósferas, litros, Kelvin, -1 moles. Entonces yo sé aquí el volumen final, qué presión. Yo aquí volumen, este volumen inicial, aquí hay un volumen, el volumen final es que se reduzca el volumen inicial 4 partes. Es decir, 20 litros partido en 4 se reduzca a 5 litros. Podamos reducir a 5 litros. Para eso, yo, ¿de qué voy a echar mano? Voy a echar mano de la PVNRT. Bien, el pavo igual al ratón. Fijaos este detalle de la ecuación de los gases perfectos. ¿Qué es lo que ocurre? Conocemos todos los datos iniciales. Cuando... Falta la masa. ¿Eh? La cantidad molar. La cantidad molar. Pues entonces, ¿de dónde voy a sacar la cantidad molar? De las primeras condiciones. Entonces, yo cojo, este un poquito más complejo, mira, pues aquí N va a ser igual a PVRT. Despejando. No hay que saber por qué a esta altura quien se aprenda 70 fórmulas, pues no. Presión. ¿Qué presión me ha dicho? Que son 0,97. Volumen, 20 litros inicialmente. 0,082 y era 298,15 el vino. 273. Y esto me va a dar el número de moles igual a 0 por 20 dividido. Esto me va a dar 0,7935 moles. Por lo tanto, ahora yo puedo hacer de esta forma, puedo hacer también. Bien, esto sería una forma de hacerlo. Ahora quiero saber qué presión. La presión PV, las condiciones. ¿Qué tienen en común la primera condición y la segunda? Porque se hacen a temperatura constante. ¿De acuerdo? Yo quiero aplicar aquí, la teorema pues sería 0, No, ponía que era doblar la temperatura, la segunda condición. Que en el ejercicio. para que se sobre cuándo se duplique. Vale, entonces ya la cosa. Bien. Temperatura inicial, pues vamos a poner aquí inicial, ponemos P sub 0, ¿vale? Y V sub 0. ¿Por qué P sub 0, V sub 0 y T sub 0? Porque inicialmente, ¿cuál es el tiempo inicial? El tiempo 0. Ponemos esto y nosotros cogemos y aquí tenemos que, vamos a borrar esto un poco, entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Yo cojo, voy a coger aquí. Las nuevas condiciones es volumen inicial, partido de 4, 20, era el cuarto, soluciona la 5. Entre 4, 5 litros. Temperatura final, ¿a qué es igual? Pues doble de la temperatura inicial. Sería doble por la temperatura, pero solamente nosotros cogemos 2 por 25 a 2 centígrados, que son 50 grados centígrados, y le vamos a sumar 273,15. Que no se te ocurra multiplicar por 2 el anterior, ¿vale? Porque entonces hay una temperatura, 50 sería 323. Sí, perdona, Mario.
¿Me numeraría multiplicar 200 el número de 50? No. ¿Por qué? ¿Eh? Porque cuando habla de temperatura son el doble de 50, de 25, 50. Termina 25, termina... Ya, pero tengo que, como es siempre toda la temperatura es el doble de la temperatura centígrada, no es el doble de la temperatura Kelvin. ¿Vale? Está. Inicialmente, ¿qué te está hablando? De la temperatura, las condiciones iniciales es que está redactado. Mira la redacción del inicio del problema, Mario. Todos son 25 grados. 0,97 atmósferas. Entonces su volumen se reduzca a la cuarta parte. Todo esto y se duplique la temperatura del resultado inicial, ¿vale? ¿Queda claro? Entonces yo aquí, a partir de aquí, yo voy a coger y con estos datos, yo ya los vamos a ver la presión. Y la presión me va a dar el amor. Número de moles. Pero profesor, ¿por qué para sacar el doble de la temperatura ha hecho 2 por 25 grados más 273 y no multiplicado por 2 directamente la Kelvin? ¿No se puede hacer así? Compruébalo a ver si da el mismo resultado. No, no da el mismo resultado. Por lo tanto está mal. Pero, ¿Por qué? ¿por qué no hacemos lo mismo? Vale, ¿por qué? Ya lo he dicho. Porque, vamos a ver, ahora mismo aquí, lee el enunciado. Sí. Está todo en X. Yo lo que entiendo, lo que voy a hacer ahora mismo, cuarta parte de 20 grados. Se duplique la temperatura. El doble de 25. Y eso lo paso a Kelvin para aplicarlo a las condiciones. Yo lo entiendo así, no el doble de la temperatura Kelvin. ¿Vale? Me dice eso en ese contexto. Como está inicialmente esa relación, yo lo interpreto en las condiciones que me han dicho inicialmente. Sí. El que ha redactado esto, te lo redacta y te lo escribe ahí. No tiene en cuenta ni te va a dar pistas de lo que tienes que hacer previamente. Porque si te dice yo, esto es una pregunta en un examen, si te dice, no, el doble de la temperatura y no de la Kelvin, que te está dando pistas que tienes que pasar la temperatura, sí o sí a Kelvin. ¿Vale? Eso es muy importante, por lo tanto, yo lo entiendo así. Te lo podríamos preguntar. Si ya hemos hecho la teoría. Sí, pero vamos a ver, intentaré callar lo menos posible de ambigüedad. Puede haber ambigüedad, por supuesto. Muchas veces somos humanos, yo veo una cosa muy trivial, por las condiciones que estoy y la cantidad de problemas que he visto, lo he visto trivial, vosotros no lo veis tan triviales y a lo mejor. Las únicas preguntas que sirven para aclarar es a lo mejor si hay un malentendido o algún problema de redacción o una redacción que presenta ambigüedad, en ese caso sí. Tiene sentido que pregunte, pero muchas de las preguntas que me hacen, entonces hago esto cuando le está diciendo el contrario. Yo que sé, como una persona que me dice una cosa que te diga trampa, yo no tengo por qué contestar, porque si contesto a lo mejor y muchos de vosotros estáis nerviosos, estáis o histéricos perdidos y el riesgo que tengo yo de dar la pista o comentar comentar a lo mejor la histeria es muy grande, sí. Pero aquí no creo que sea natural pertinente porque precisamente la forma de pasar de grado centígrado a Kelvin es bastante ambiguo. Porque si se supone que es el doble de la temperatura, si tú ya tienes la temperatura en Kelvin, no sería correcto el doble. No, pero el que está denunciando está en las condiciones iniciales. Estamos en el contexto inicial, ¿cuál es? El contexto inicial son el volumen en 25 grados centígrados, presión, volumen, temperatura en grados centígrados, presión en atmósfera y volumen en litros. Nos tenemos que limitar aquí, en este contexto. Este es el contexto. Una relación es el contexto lingüístico que hay en el entorno del problema. No nos hagamos pajas mentales. No nos hagamos porque le estamos dando más vueltas. No. Yo lo veo así. Entonces, si no queréis por tiranía suya, yo cojo y me sustituyo. Número de moles, habíamos dicho 0,7935. 0,7935.
35, R 0,082, temperatura 23,15, es decir, en este caso vamos a agarrar esto un poquito aquí, partido del volumen expresado en litros, que era 5 litros. Vamos a ver qué presión soportan esas condiciones. Si fuese un proceso en temperatura constante, pues yo podría pues son 0. Atmósfera. ¿Vale? No. Espérate, aquí hay algo que no cuadra. 0,7, 9. Claro, efectivamente, si esto sí me cuadra. He metido memoria, me da una de 4,2528 atmósferas, que voy a redondear a 4,20 atmósferas. Ten en cuenta que, ¿qué ocurriría si yo aumento la temperatura? Si yo aumento la temperatura a un gas, lo primero, aumenta la agitación térmica. Sí. Cuanto aumenta esa agitación, la velocidad de las moléculas de ese gas, mayor va a ser la fuerza de choque con las paredes del recipiente, mayor va a aumentar la presión. Si reduzco el volumen, mayor va a aumentar la presión. Por lo tanto, la presión me tiene que dar superior a 0,97. ¿Vale? Me da. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué queda? Bien, ya el siguiente. Vamos a ver, este es el clave. Aquí. Un autoclave contiene de 10 litros. Capacidad, ¿sabéis lo que es un autoclave? Antiguamente se utilizaban los autoclaves, eran los quirófanos, se utilizaban era una especie de presión que se utilizaban para esterilizar el material de quirófano. Bien, capacidad contiene hidrógeno, se añade a un recipiente 10 litros de nitrógeno, 10 litros de dióxido de carbono, medidos también en las mismas condiciones de presión y temperatura.
temperatura. Los gases no reaccionan entre sí, si relacionarse entre sí, habría reacciones químicas y habría alguna exposición de energía. Entonces aquí tenemos que aquí, ¿cuánto mide? Están todas en las mismas condiciones, entonces la presión total, ¿a qué va a ser igual? A la presión del hidrógeno. Presión parcial, presión del hidrógeno. ¿Vale? H2, se añade más presión del nitrógeno. N2, más presión de dióxido de carbono. Fijaos que estamos en las mismas condiciones. Cada uno es un volumen. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué decía que ¿Qué me decía al principio de abogado? El principio de abogado decía que los gases al mismo volumen, con el mismo volumen, mismas condiciones de presión y temperatura, pues tienen el mismo número de moles. Por lo tanto, la presión, estamos al mismo volumen, tenemos cada uno, por lo tanto va a tener la misma capacidad de CO2, pues vamos a tener ni más ni menos que 10 elevado a 5 pascales más 10 elevado a 5 pascales más 10 elevado a 5 pascales, la presión, cuando metamos en ese autoclave de 10 litros, en esas mismas condiciones, con 3 gases, vamos a tener 3 por 10 elevado a 5 pascales. ¿De acuerdo? Esa es la presión. Cada uno de los gases va a ir contribuyendo con este tipo. Ya la siguiente sería